Hola amigos de mi canal Humorista Álvarez Fernando, un día más y hoy traigo una entrevista, otra entrevista. Hoy voy a poner al profesor Murphy en algo que teníamos pendiente, que era hablar sobre la historia, pero mediante la arqueología acá en Caibarín. Así que, como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. Acá delante del profesor Murphy, una gente conocida, ya hicimos un trabajo sobre historia de Caibarín, de nuestra localidad. Hablamos de varios temas, porque hablamos de cosas en lo que Caibarín ha sido primicia a nivel nacional, pionero, pero bueno, Murphy, más o menos tocamos por arribita aquel día, que estás dedicado toda tu vida, aparte de ser profesor, a la arqueología y la espeleología de acá de Caibarín. Quisiera que me hablaras un poco de la arqueología como tal de Caibarín, la importancia arqueológica que tiene Caibarín, que me hables sobre todo eso y algunos temas más que te voy a ir preguntando a medida que avance la entrevista. Bien, Caibarín, desde el año 81, cuando el grupo espeleoarqueológico Caibarín comenzó sus estudios ya a profundidad en la parte de arqueología, comenzó a convertirse en uno de los municipios de mayor trascendencia e importancia arqueológica en Villa Clara, porque comenzamos una serie de descubrimientos, cosas que se desconocían, que dieron al traste con esa importancia arqueológica de nuestro municipio. Somos de los municipios que mayor cantidad de sitios arqueológicos tenemos localizados y estudiados incluso por personal especializado de la Academia de Ciencias, del Departamento de Arqueología. Tenemos más de 120 sitios en nuestro municipio que fueron poblados por todas las culturas precolombinas, desde las protoarcaicas, que son las más antiguas, de menos desarrollo cultural, hasta las más avanzadas, las ceramistas y agricultores, porque hay evidencias del burén entre en las piezas que se encuentran en estos sitios, en algunos sitios, que dan a entender que hubo prácticas de la agricultura por culturas estas que fueron, bueno, ya las más avanzadas en Caibarín. Te digo, tenemos más de 120 sitios localizados: Guajabana, Cierrezuela, Cambarito, Conuco, aquí mismo en la zona urbana de Caibarín, en la playa, en los alrededores de Caibarín, en la zona de la San Felipe, Reforma, Guayabo, o sea que estamos, Por fuimos todas partes poblados, tenemos riquezas arqueológicas sí, de poblaciones aborígenes acá en aborígenes, Cuba. sí, precolombinas, como se les llama también. Somos uno de los municipios, ya te digo, también esa importancia que se le por los estudios que se han hecho, porque nuestro grupo se dedicó a buscar, a estudiar, a explorar, y apareció todo esto. Si no se hubiera estudiado, si no se hubiera explorado, se hubiera desconocido esta importancia arqueológica de Caibarín. Pero sí somos entre los municipios de Villa Clara e incluso a nivel nacional que tiene un trabajo de arqueología profundo y muy amplio, muy evidencial de nuestra historia precolombina, que ya te digo, es muy importante. Es muy importante. Y yo conozco la seriedad del trabajo de ustedes, inclusive hubo aquí en Caibarín un museo de espeleología, arqueología que se perdió, Se dejó perder por el que era un propio museo grupo. que tenía bastante muestras Evidencia. de los asentamientos aborígenes. Tuvimos ese local, fue uno de los grandes logros de nuestro grupo. Era un museo que era envidia para muchos Que lo grupos en el atendían país. ustedes mismos. Lo equipamos nosotros con todo el material localizado en los trabajos que hacíamos en las cuevas, en todos los lugares donde fueron encontradas las evidencias, y lo atendíamos nosotros mismos. Lo edificamos nosotros, lo acondicionamos, el mobiliario, todo eso lo hicimos nosotros mismos. Sí, que estaba ahí, para decirle a la gente que Caibarín, tener esa referencia, Sí, que estaba en la esquina de Céspedes con Padre Varela. sí, en la esquina frente a donde está Eterza en estos momentos. Era un lugar que fue un privilegio para nuestro grupo y para la arqueología incluso en Cuba, porque fue reconocido a nivel nacional como uno de los pocos museos pertenecientes a un grupo municipal. Lo tuvimos Y en nosotros Cuba yo acá creo que uno de los en pocos, porque hay sí, pocos, a no ser en cabeceras en algunas cabeceras de provincia, de museos como tal de arqueología. poco. Ya te digo que fue un éxito, un logro, una cosa muy entrañable en la historia de nuestro grupo de la arqueología en Caibarín, pero bueno, Se perdió. desgraciadamente
se dejó perder. Caibarín tuvo también la particularidad en el trabajo arqueológico de haber sido el primer municipio de Cuba que confeccionó un mapa arqueológico. Lo confeccioné personalmente yo, con una leyenda creada por mí mismo, todas las características del mapa las elaboré yo mismo. ¿El mapa que hacía? Que marcaba los sitios arqueológicos en el mapa. Marcaba el sitio arqueológico, su ubicación y todas las características, si era sitio costero, si era tierra adentro, si era habitacional, si era funerario, si era ceramita, si era preceramita, con una leyenda que yo le hice por letras y signos que te daban a entender, te daban toda la información del grupo, del sitio. Con los signos y ya, sí, hiciste una escala de signos abajo para orientar en el mapa dónde estaba cada cosa. Ubicaba el sitio y sacaba una flechita con una serie de cuadrículas, y en cada cuadrícula ponía la letra o el símbolo que quería decir si era material de concha, si era funerario, si era todo en cada sitio tenía esa, qué tremendo trabajo, esa información. Se presentó incluso en el Congreso Internacional por el 50 aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba en el Palacio de la Convención en enero de 1990. Y bueno, fue reconocido como el primer mapa arqueológico elaborado por un grupo municipal en Cuba, con esas características muy elocuentes, porque te daban toda la información de ese grupo cultural, de ese sitio cultural, con la leyenda, con los símbolos, con los elementos que se utilizaban para denotar cada elemento del sitio. Nuestro grupo también tuvo la oportunidad, que bueno, ya no está directamente vinculado con la arqueología, pero sí como ciencia histórica, la paleontología. Hicimos el descubrimiento en la zona de Caguanes, en la cueva grande, cueva de Humboldt, gran caverna de Humboldt en el sistema cavernario de Caguanes, de los restos de una pareja de búhos gigantes más conservados y completos de Cuba. Era algo que te quería preguntar, porque me acuerdo que ahí tenían los restos del búho gigante de aquí de Cuba, encontrado por ustedes, que tenían ahí el cráneo, precisamente en el museo. Entonces eso lo encontraron en la cueva de Caguanes. En la gran caverna de Humboldt en Caguanes, una de las 35 cuevas que forman este sistema cavernario, uno de los más importantes de Cuba. Esto ya fue estudiado, estas piezas fueron estudiadas por Oscar Arredondo, eminente paleontólogo cubano, que bueno, nos felicitó porque de verdad que habíamos encontrado una pieza de un valor paleontológico, científico, de gran envergadura. Fue un orgullo para nuestro grupo. Encontraron la pareja como tal. Sí, habían restos de dos ejemplares. No se sabe si macho o hembra, pero bueno, sí, habían dos ejemplares entre los restos que se hallaron. De verdad que fue uno de los grandes aportes que hizo nuestro grupo también a la paleontología cubana, porque bueno, fue una especie que vivió en Cuba, que se extinguió hace miles de años, producto cuando el cuaternario, producto de la alimentación que le faltó, porque era un animal de grandes proporciones, más de 1 metro de alto. Más de 1 metro, eso que te quería preguntar, más de 1 metro de alto. Más de 1 metro, 1,10. Estas parejas que encontramos nosotros tenían aproximadamente 1,10 de alto. Gruesos, no podían volar, las alas muy chiquitas, y para procurarse el alimento lo que hacían era brincar, dar pequeños brincos y caer encima de la presa, a la jutilla, a la rata, al animal que fueran a comerse, y matarlo de esa forma. No podían volar. No podían volar ni eran ágiles corriendo. Y producto de eso, la escasez de alimentos en una etapa difícil, se extinguieron hace más de 13.000 años en Cuba. Pero bueno, tuvimos eso que también desgraciadamente se perdió. Esa evidencia paleontológica, esa pieza de tanto valor paleontológico histórico, orgullo de Caibarín, se perdió. Fue donado a La Habana, al Museo de Ciencias Naturales de La Habana, y misteriosamente se perdió. No sabemos una evidencia por un mal trabajo desgraciadamente del grupo que donó esa pieza, que no debió haberlo donado. No debió haberse donado. Esa pieza era lo hubieran conservado ustedes como lo conservaron desde el principio. Patrimonio municipal de nuestro grupo. Sin embargo, lo donaron a La Habana para que se perdiera. Se perdió para Caibarín y se perdió para la paleontología cubana.
No sabemos en qué lugar debe estar en algún museo. Muy posible porque cuando lo llevamos a La Habana que nos hicieran el estudio para determinar qué especie era, se nos informó que el Museo del Hombre de Nueva York se había interesado en esa pieza. Y fuimos inmediatamente para La Habana y la buscamos, la trajimos para Caibarín. Así es que bueno, no sabemos si fue donada o no, por qué vía. Quizás haya ido a parar al extranjero, esa pieza valiosísima. Orgullo de nuestro trabajo investigativo, como lo ha sido todo el trabajo arqueológico que hemos hecho en Caibarín. Inmenso, importante, que dio a conocer a Cuba y al mundo el inicio, las raíces de nuestra historia cultural y social, porque fueron los aborígenes los que iniciaron nuestra sociedad, nuestra cultura. Los nativos de aquí. Los nativos. Oye, muchísimas gracias, compadre, por concederme nuevamente esta entrevista. Aquí está. Agradecido y que tenía eso pendiente de tocar esta parte arqueológica. Bueno, no nos podemos extender porque si no haríamos una conferencia que para subirla por internet sería muy pesado. Pero bueno, podemos hacer en otro momento hablar de algo más. Hoy tocamos temas importantes. Hay muchas cosas que hablar, incluso de la astronomía que no hemos hablado. Vamos a hablar después. Vamos a hacer uno dedicado a la astronomía. Caibarín es un baluarte en la astronomía cubana. Ahí está. Gracias, mi hermano. Como aficionado. Bueno, gracias, mi hermano. Gracias. Gente, espero que hayan disfrutado de esta entrevista a Murphy sobre la arqueología de Caibarín, sitios arqueológicos y sobre el grupo de acá de Cayo Barién. Así que como siempre les digo, den like, compartan y suscríbanse al canal. Comenten también, que es importante, y nos vemos pronto, prontísimo.